El rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Amén. Podría volver a leer el versículo 25. Amén. ¿Qué nos dice? Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, hagamos una breve oración. Amén. Padre celestial, en el dulce y poderoso nombre de Jesús, te agradecemos de una manera, Padre, muy grande el poder darnos la oportunidad de congregarnos, darnos la oportunidad, Señor, de poder ministrar tu palabra. Señor, te pido por tus hijos que están por venir, sea usted mismo, Señor, Padre, tocando sus vidas. Dice su palabra que usted es el que pone el querer como el hacer en nosotros, Señor, y ponemos delante de ti, Señor, ambas cosas. Pon en el corazón de tu pueblo, Padre, la necesidad de poder llenar su alma con tu palabra, y pon en ellos la voluntad para poder venir. Señor amado, esto no es con espada, dice tu palabra, sí, ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, ministra pues, Señor, nuestras vidas, y creyendo que tú lo haces, Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis amados, estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo número 19. Hemos dado lectura al versículo número 25, sí, y verso 24 y verso número 25. Mi amado, ¿cuál es el trasfondo de este texto? Cuando vamos a la escritura, mi querido hermano, se ve al personaje allí llamado, sí, Mefiboset. Amén. Mefiboset era un hijo de quién, de acuerdo a la escritura. Un hijo de Jonathan, el cual era hijo de el rey Saúl. Este hombre, mi amado, de acuerdo, sí, a la palabra del Señor, había nacido, sí, con una, había sido manipulado mal cuando nació, y esto, no, malogrado, sí, está bien, sí, cuando había nacido fue malogrado, se cayó y se lastimó las piernas, y eso le causó una lesión permanente. Cuando vamos a la escritura, podemos nosotros considerar que el hijo de Jonatán había recibido de parte de David en un juramento con Jonatán, llamado de que él cuidaría de su descendencia y haría misericordia con la casa de Saúl. Y David lo cumplió. Cuando David asumió el trono, trató de redimir, sí, todo el mal posiblemente que él vivió, no pagando con la misma moneda, sino revertiéndolo con el bien que él consideraba darle a la descendencia de Saúl. Y allí es donde él preguntaría a su general y preguntaría también a los, sí, diríamos, al remanente que había quedado de la casa de Saúl, si habría algún descendiente. Y de allí alguien le dijo, un siervo le dijo que si en casa se encontraba un hombre llamado Mefiboset. Él prácticamente le da la cobertura, diría cualquiera en nuestra forma de decir, lo apadrinó, lo llevó a su casa y de allí nunca más le permitió irse. Comía de la comida del rey, vivía con todas las comodidades del palacio, y esto fue a la verdad de gran estima para Mefiboset, viendo que él, siendo un hombre totalmente inútil para tanto el ministerio, hablando del reinado, como para poder ejercer algún cargo, él no lo podría hacer. Mi amado, allí se encuentra Mefiboset prácticamente, sí, viviendo en cuna de oro. Mas sin embargo, cuando Absalón se sublevó contra su padre, sí, mi amado, dice la escritura que David huyó con su gente más allegada, pero Mefiboset no escapó con él, es decir, no le acompañó. Posiblemente está más que entendido, su imposibilidad de las piernas hubiese sido una traba ¿para quién? Para David en su huida, y de una u otra forma, sí, él se quedó en Jerusalén. Si bien es cierto, Mefiboset tenía, diríamos, en el corazón, tenía a David como que si fuese
un padre llamado, si muchos vieron esto de una manera, diríamos, oportuna para aprovecharse de la situación. Cuando uno retrocede un poquito en la Biblia, y venga conmigo por favor, al segundo libro de Samuel en el capítulo número 9, acompáñeme por favor. En el mismo libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo número 9, quisiera recordar algo que ya se estudió y que en algún momento se pudo llegar también a dar a conocer. Vamos a ver, diríamos, dos sucesos en particular. El primero está en el capítulo 9 respecto a cómo David hace bondad con Mefiboset. En el capítulo 9 nos dice el Señor, versículo número 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Hablando de ese pariente que habría quedado de la casa de Saúl. ¿Dónde está? Y allí aparece un personaje que obviamente va a trascender en el estudio de esta noche. Dice, y Siba, ojo con él, y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Verso número 5, léalo por favor. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo, David, sí, a este hombre, le dijo, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Verso número 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Hasta ahí leeré en esa porción bíblica. En el capítulo 16, si avanzamos un poquito más, ya esto, mi amado, diríamos en todo el apogeo de la huida de David por causa de Absalón. Sí, en segunda de Samuel capítulo número 16, leamos los primeros versículos. Dice, y cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí le salió al encuentro ¿quién? Otra vez Siba. Siba era un hombre sí, que tenía una familia numerosa y quedó a cargo de los intereses de Mefiboset. De hecho, el rey le dijo que sea Siba el que se haga cargo de administrar todos esos territorios que le serían devueltos a ¿quién? A Mefiboset de la casa de Saúl. Y él se volvió como un mayordomo, ¿sí? Mas, sin embargo, este hombre actuaría de muy mala fe. Y aquí lo vamos a ver, versículo 10, capítulo 16, verso 1 al 4. Cuando David pasó un poco, dice aquí, más allá de la cumbre del monte, he aquí que le salió al encuentro Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, es decir, puestos sobre ellos provisiones, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasa, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Verso número 2, léalo por favor. Y dijo el rey, obviamente, él sabía quién estaba allí, era el administrador en este caso de Mefiboset. Y el rey, sí, hace bien en preguntar, ¿y dónde está el hijo de tu señor? Amén. Es decir, ¿quién? Mefiboset. Y cuando se habla de tu señor, le habla de la casa de Saúl. Y Siba, ojo con esto, Siba le respondió al rey diciendo, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, ojo, y aquí viene el complot, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. En pocas palabras, lo que trata de decir Siba es, Mefiboset tiene esperanza de que Absalón haga conmigo misericordia y me devuelva el trono que tengo obviamente por descendencia del linaje de Saúl, tengo derecho de recibirlo. Ojo con estas palabras. Versículo número 3.
Volveré a leerlo. He aquí, dijo Siba, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Cualquiera diría que el pueblo habría de tomar una decisión. Nada que ver con David, nada que ver con Absalón. Mejor es que nos reine ¿quién? O gobierne ¿quién? Mefiboset. Versículo número 4. Entonces el rey le dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Es decir, muchas gracias, esto es lo que quería. Y se fue. Cuando retomamos, luego de toda esta introducción, cuando retomamos segunda de Samuel, capítulo número 19, mi amado, ya muerto Absalón, ya por medio de la intervención de los sacerdotes para fortalecer la alianza, porque estaba el pueblo dividido y David fue de una u otra forma un poquito condescendiente para que las tribus se vuelvan a unir. Ahora vemos a David entrando por segunda vez como rey, sí, desde Gilgal hasta Jerusalén. Y allí, mi amado, aquellos que se habían enemistado con David, entre uno de ellos está también, en este caso, de manera aparente, Mefiboset, aun cuando él no fue el responsable, y también un hombre llamado Abisai, no sé si se recuerda, ¿verdad? El que maldijo, sí, a David cuando iba huyendo al desierto. Mi amado, allí se concentran todos. Y claro, a David le extraña no solamente ver a Abisai que lo había maldecido y que luego le perdonará la vida, sino que también le extraña tener allí a ¿quién? A Mefiboset. Prácticamente él dice, ¿qué hace aquí en su interior? ¿Qué hace aquí este traidor? ¿Qué hace aquí este hombre que prefiriendo los bienes del cual yo ya le había dado todo tipo de deleite, todo tipo de placer, todo tipo de comodidad? ¿Qué hace aquí este traidor que quiere adueñarse del trono? Y le asombra. Y dice en el versículo número 24, si lo lee nuevamente conmigo, si dice, no había lavado, ¿qué cosa? Hablando de Mefiboset, si no había lavado sus pies, no había cortado su barba, ni tampoco, dice aquí, había lavado su vestido desde el día en que el rey salió hasta el día en que él volvió en paz. Ahora, ojo con esto. Esto no significa de que Mefiboset recibió al rey siendo un pordiosero. Él se manifestó como un pordiosero, pero el día que él se enteró que David venía, obviamente se preparó, se cambió y se dispuso para recibir de la mejor forma ¿a quién? A su rey. Pero claro, David no sabía nada de esto, ni mucho menos que había sido traicionado por su siervo, hablando de Siba. Verso 25. Luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey obviamente encara a Mefiboset y le dice, ¿por qué no fuiste conmigo? Qué cosa tan, diríamos, impactante para Mefiboset. No fuiste conmigo. Ahora, usted debe de entender que David, inclusive cuando iba de huida, usted recordará que filisteos vinieron así para tratar de añadirse a sus filas, y él se los impidió a los filisteos. Le dijo, ¿ustedes qué tienen que ver aquí conmigo? Váyanse a su tierra, esta no es su pelea, esta no es, diríamos, su lucha, nada tienen que hacer. Pero ellos le rogaron, insistieron, y le dijo David, está bien, acompáñeme. Pero Mefiboset era una carga, la verdad es esa. Mefiboset era una carga, pero su presencia sí se pudo, o sí se podría decir que era un incentivo para David. Y si bien es cierto, mi amado, Mefiboset tenía la decisión de ir, ojo con esto, porque luego Mefiboset dará a conocer de que él se había alistado para ir. E inclusive no era un asno los que estaban preparados, sino dos. Pero Siba astutamente le dijo, no te vayas, quédate. Verso número 26, vamos a entrar en el desarrollo. Y él dice, y él respondió,
al su rey: Rey, señor mío, mi siervo, ojo con esto, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno, es decir, prepárame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo obviamente es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Me encanta, mi amado, la manera categórica en la que Mefiboset trata tan delicada situación. Y digo que me encanta porque cualquiera de nosotros en nuestra humanidad hubiese, mi amado, pegado el grito en el cielo y hubiese humanamente tratado de ridiculizar a Siba y hasta cierto punto, si fuese posible, hasta de ejecutarlo por la acción que él había hecho. Ojo con esto, Mefiboset, mi querido hermano, era el señor, en este caso inicialmente hablando, de las tierras de Saúl. Y Siba era un esclavo, era un sirviente, un mayordomo, pero era un sirviente. Y si Mefiboset hubiese querido, le hubiera dado orden a alguien para que elimine ¿a quién? A Siba. Pero no lo hace. Sabe que lo ha traicionado. Ojo con esto. Sabe que le ha pagado mal por bien. Sabe que astutamente lo ha engañado y que lo ha desplazado de la casa. Parece relato de novela. Mi amado, sí, porque el Señor ahora prácticamente no tiene nada y el esclavo lo tiene todo. Pero sin embargo, cuando tiene la oportunidad de hablar con el rey, mi amado, solo le dice de Siba que él lo ha traicionado. Nada más. Me traicionó Siba, le dice. Pero tu siervo sí dispuso en su corazón ir, sí estuvo preparado, de hecho, todo estaba dispuesto. Y a la verdad, mi amado, él no le mentía. Y cuando vamos al versículo número 27, mi amado, acaba su discurso de una manera muy categórica y de gran altura, poniendo en riesgo su propia vida. Porque dice al final: haz pues lo que bien te parezca. Haz lo que tú creas conveniente. Mi amado, David estaba dolido. Eso no se lo quitaba a nadie. David estaba, como dirán algunos, resentido. ¿Quién no, mi amado? De pronto sabiendo que alguien con el que tú puedes contar en el momento más difícil, esa persona, diría cualquiera, te saca la patada que dice y te manda a rodar. Y David, mi amado, sí, tiene que evaluar un juicio de valor en el momento, sí, en ese mismo momento. Y él establece lo siguiente, verso número 28. Dice, porque, sí, más adelante, perdón, sí, versículo número, ya mismo leeré el versículo 28. Versículo 29 le dice, ¿y para qué, dice aquí, más palabras? Me interesa mucho, mi amado, cómo David establece un juicio temprano. Ojo, es peligroso. ¿Por qué digo esto? Porque tomar una decisión por palabras muchas veces hasta sin fundamento puede acarrearte problemas. De hecho, mi amado, cuando a veces uno escucha una sola parte de la versión o un lado del disco, como suelo decir yo, y no escucha la contraparte, uno se puede equivocar dando un determinado consejo. Ahora, cuando el rey estima que simplemente las palabras de Mefiboset son valederas para tomar una decisión, mi amado, sí, creo que diríamos que se anticipa y deja a un lado el justo juicio, David. Cuando se lee el versículo 28, hay un argumento, mi amado hermano, y por eso lo he dejado un poquito aparte, hay un argumento que David lo sopesa de una manera muy, pero muy liviana. ¿A qué me refiero? Léelo conmigo. Verso 28. Dice aquí Mefiboset, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor,
el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? Ahora, este argumento se une al argumento anterior, obviamente, en el que se le dice que Siba había sido un siervo totalmente desleal. Esto lo quiero llevar al plano espiritual, obviamente actual. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ven conmigo a la Biblia, por favor. Hay algo, sí, que creo yo que es importante reconocer. Cuando vamos a la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 3, hay algo esencial, sí, dentro del servicio a Dios que debemos de contemplar, para no ser tan, digo yo, tan ligeros a la hora de dar cierto tipo de comentarios o de toma de decisiones. En la primera carta de Timoteo, capítulo número 3, dice el Señor en el versículo número 10. Esto se dio como una de las maneras o formas de poder elegir idóneamente a un personal que pueda servir en la iglesia. Y dice allí, versículo número 10. ¿Lo tiene? Cuando se habla de los diáconos, dice el Señor lo siguiente. Estos, ¿lo tiene? Y estos también sean sometidos, dice la Escritura. ¿Pero a qué? Sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, y dice allí, si es que son, ¿qué cosa? Irreprensibles, es decir, si no hay nada que reprocharles. Pero quiero unificar esto con lo primero. ¿Qué cosa? Primero sean sometidos a prueba. El término prueba aquí implica evaluación. Evaluación. Aquí tenemos un problema, mi amado, creo yo, diríamos muy común dentro de las iglesias. Por lo general en las iglesias se suele elegir o escoger a dedo o a gusto o a simpatía. Es un problema de la iglesia actual. Sí, si bien es cierto, hoy por hoy la iglesia está pasando por uno de sus más diríamos, duros momentos, porque casi un congregarse congregacional como que casi no hay al momento. Sí, casi no existe a la verdad, y la mayoría de los cultos se los están haciendo por vía virtual, y obviamente virtualmente nadie puede ejercer ningún tipo de servicio, de cargo, más allá de aquel que va a predicar. Mi amado, pero cuando se habla de la iglesia ya local, formada, con todos sus ministerios activos, mi amado, muchos líderes escogen gente a dedo. Y eso es un problema, mi amado hermano, porque al no cumplir o al pasarse por alto los requerimientos bíblicos, mi amado, esto que al inicio puede ser placentero, mañana más tarde puede ser un gran dolor de cabeza. En el mismo servicio a Dios, mucha gente, mi amado, empieza bien al inicio, pero con el transcurrir del tiempo, porque justamente no ha sido sometido a prueba primero, amado, va a manifestar un sinnúmero de falencias. Falencias que obviamente darán mañana más tarde si la oportunidad de tener, diríamos, tremendos impases en el servicio de la obra del Señor. Cuando yo voy a la Escritura, en el versículo 10, el Señor me dice, para aquellos servidores que obviamente anhelan o aspiran a algo, primero tienen que ser sometidos, ¿a qué dice la Escritura? A prueba, más allá de los requisitos iniciales. Dentro de los requisitos iniciales usted ya los puede leer con mayor amplitud en casa. Sí, dice allí que no sea neófito, que gobierne su hogar, que no sea dado al vino, bueno, entre muchas otras cosas. Pero toda su aspiración de servir primero tiene que ser puesta en evaluación. Mira, un trabajo secular no se equivoca cuando le da un periodo de prueba a todo aspirante a un trabajo. Usted creo que es conocedor de esto, ¿verdad? Un empleado ingresa y le dan ¿cuántos meses de prueba? Como mínimo 3 meses. Y hay empresas que hasta suelen dar 1 año a prueba. 1 año a prueba.
Mira que en los hospitales, sí, a veces dan hasta 3 a 5 años que son considerados como empleados temporales. No les hace firmar contrato. Bueno, en unas digamos, por ventaja económica, pero acá vamos al asunto propiamente dicho. El someter a prueba es válido, muy válido dentro del servicio a Dios. Porque si cometen errores, no digo uno, pero si se cometen errores constantemente, al estar en un periodo de prueba, bien, mi amado hermano, se le puede condicionar su servicio diciéndole, hasta aquí le agradecemos, si vaya a la silla, tome asiento y siga, en este caso, siga siendo ministrado por el Señor. El ser sometido a prueba, mi amado, sí, es una especie de, no solo de evaluador, sino que también nos sirve para saber la calidad del trabajo que se quiere esperar de esa persona. Cuando vamos a la Escritura, pues nos dice el Señor en el verso 10, primero sométanlo a prueba. Y si ejercen bien el diaconado, ¿de qué manera? Siendo, dice la Escritura, irreprensibles, entonces bien lo pueden ejercer. Ahora, no dice ser perfectos, porque nadie es perfecto en la iglesia. Pero de eso a que constantemente se le esté llamando la atención, eso sí es un problema. Porque usted, por lo menos en el ministerio o en el servicio al Señor, usted quiere estar en santa paz. Y eso ayuda a facilitar el trabajo. Siva, yo no sé, pero Siva sí debió haber dado luces de que no era un hombre leal. ¿A quién? ¿A quién? A Mefiboset. Pero posiblemente por sus limitaciones físicas, mi amado, Mefiboset no se dio cuenta. Obviamente que sí, no lo dice el texto, pero esa deslealtad que hace Siba con Mefiboset debió haber estado marcado por una especie de tendencia. Me recuerdo tanto que en un determinado tiempo mi padre, que tuvo un negocio de tienda, me recuerdo tanto, siempre se quejaba y decía, me falta dinero en caja. Me falta esto, me falta aquello, aquí tenía tanto y ahora no tengo todo. Y claro, era verdad. Tenía una persona por allí que le ayudaba y esa persona cada vez y cuando le metía mano, o en la caja o en el producto, pero siempre iban y se llevaban algo. Y claro, yo sé que en una tienda no se gana mucho, pero se sobreentiende de que es la cantidad de la venta que la que produce la ganancia. ¿Cuánto usted cree que se puede ganar en un jabón, por ejemplo, si lo compra y lo vende al público? No se gana más allá de 10, 20, 25 centavos. O menos, dependiendo la marca. ¿Verdad? Y mi papá siempre se vivía quejando, claro, y tenía una persona que le ayudaba. Y esa, obviamente, luego se le descubrió que en el bolso tenía escondido allí, diríamos así, los productos. Sí, y en casa, mi amado, créame que mis padres son muy generosos, porque nunca los mandan muertos de hambre a sus hogares, hasta les mandaban tarrinas para que coman los hijos. Pero, ¿qué te puedo decir? Cuando hay, esta falta de compromiso de ser leal, ocurren obviamente situaciones como las que leemos en 2 de Samuel capítulo 19. Cuando retomamos el texto, mis amados, volvamos por favor al versículo número 29. El rey, yo sé que él no quiere meterse en ese momento en camisa de 11 varas, porque todo está muy frágil, todo está muy susceptible, todo está muy fresco en cuanto a ¿qué? En cuanto a la inestabilidad del reino. Recordará usted, mi amado, que David hizo cierto tipo de negociaciones, a mi entender, no tan sabias. Joab era el general, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿De quién? De David. Era el máximo general, era el primer ministro, por así decirlo. Pero luego, mi amado, David hace una estrategia a manera de negociación y le hace una promoción al general de Absalón para que sea su nuevo general y le quiere dar de baja ¿a quién? A Joab. Solo lo hace para manejarlo de manera política, para metérselos en el bolsillo. Las típicas estrategias políticas que nosotros vemos en la actualidad.
que en un gobierno sirven de una cosa y van a otro gobierno y esos mismos sirven para otra. Ahora, eso, mi amado, políticamente podría decirse que está bien, pero en cuanto a lealtad, en cuanto a honestidad, eso está fuera de todo orden ético. Fuera de todo orden ético. Porque ese mismo general, diríamos así, días antes había apostado su vida para matar ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A David. ¿A quién me refiero? No se puede olvidar, mi amado, la enseñanza, que la dimos, de hecho, sí, en este caso, en la semana pasada. En 2 de Samuel, capítulo número 19, versículo número 13. Esto no se olvide, eso se lo predicó la semana pasada. Dijo, asimismo diréis a Amasa. ¿Lo tiene? ¿No eres tú también hueso mío? Acuérdese que tenía parentesco. ¿Cuál era el parentesco de Amasa para con David? ¿Qué era? Su sobrino. O primo. Yo me olvidé. Sobrino era así. ¿No eres también tú hueso mío y carne mía? Así me haga Dios. Y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí, para siempre en lugar de Juan. Ahora, yo, mi amado, visto de una forma ya prudente, ¿qué voy a poner de general a alguien que el día anterior comandaba el ejército para matarme? Sería una locura de mi parte. Pero como estrategia política, la gente hace estos pactos, ¿verdad? No me quiero meter en política, pero solo quiero rescatar digamos así, la esencia de la enseñanza. Digamos así, un día usted los ve en unas elecciones tirándose un bazucazo del otro, el otro respondiéndole con un tanque. Y en otra sesión política, de la mano sonriendo a la cámara. Es una locura esta gente, ¿verdad? Mi querido hermano, cuando volvemos a 2 de Samuel, capítulo número 19, sí, verso 29, David trata diríamos, de una manera escapista, de ponerse en paz con todos. Mi amado, sí, es verdad que uno debe de hacerlo y debe de buscarlo, pero a veces uno no puede estar en paz con todos. Así uno lo quisiera. Porque, mi amado hermano, usted no puede transar con algo que está totalmente fuera de orden. Usted podría leer inclusive, mi amado hermano, con los necios, cuando uno va al libro de Proverbios, en los últimos capítulos, capítulo 27, capítulo 26, mi amado, de qué manera Dios le reprocha al hombre de que al necio le hablarás de una manera áspera, haciéndole ver su equivocación, su error, no transando con él. Y allí dice David, y ponle asunto a sus palabras, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú, ojo con esto, y Siba os dividáis las tierras. Es decir, no quiero ponerme a pelear ni contigo, ni con tu empleado, ni con tu esclavo, hablando, o con tu mayordomo. Mejor hagamos como se dice ya en el libro o en el juicio de Salomón, sí, hagamos una división salomónica. La mitad de lo que tienes es tuyo y la otra mitad le pertenece ¿a quién? A Siba. No, yo no sé, pero si yo hubiera sido Siba, hubiera estado saltando en una pata. Chévere, mentí, menosprecié a mi señor, lo traicioné, hice digamos así, di un discurso mañoso y ahora me he quedado con la mitad de todo lo que tiene mi señor. Claro, Mefibosé, que tenía otro corazón, dijo, bueno, está bien, porque la verdad todo lo que tengo ha sido gratis. Y si me quitan la mitad de lo gratis, igual me doy por bien servido. Pero David actúa mal, o por lo menos no da un juicio justo. Él se equivoca mucho en este capítulo 19 para poder tener paz en el reino. Sus decisiones no están siendo tomadas con la razón, con la cordura, sino solamente con el corazón.
quiere estar en paz con todos. Pero amado, a veces uno no puede, a su pretexto de tener paz, transar con el diablo. Mira, yo no te molesto, pero tú también no me molestes. Y que aquí en casa vivamos todos felices. ¿Te parece? El diablo dice, perfecto, listo. Mira, cuidado con estar orando y reprenderme, cuidado. No, tranquilo. No se puede transar con el diablo. Amén. Él me va a causar daño y yo tengo que causarle daño, pero en el nombre de Jesús. Mi amado, ven conmigo justamente al libro de los Proverbios. Quisiera tener allí un argumento, algo más que palabras, ¿sí? En el capítulo 26, como le había mencionado, en el capítulo 26, cuando se leían estas porciones bíblicas en los tiempos de oración, se me quedó grabado, créame, sobre todo este capítulo que habla mucho acerca de cómo se debe de poner el hombre de Dios a la altura de un hombre necio. Y entre muchos versículos, estos por lo menos son los que más me llamaron la atención. ¿Lo tiene? Y mira, verso 3 voy a leer, en adelante. Verso 3 en adelante, dice el Señor, el látigo, ¿lo tiene? Proverbios 26, verso 3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara, ¿para quién? ¿O para quién? Para la espalda del necio. Es decir, así como lo uno es para lo otro, para el necio no tendrás contemplación. Es lo que en pocas palabras está diciendo. Es decir, si el necio viene a ti con necedad, mi amado, asegúrate de darle su merecido. Verso número 4. Nunca, ojo con esto, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Es decir, nunca le des la razón al necio, es lo que quiere decir. Nunca le respondas al necio de acuerdo con su necedad. ¿Por qué? Porque si lo haces, dice la Biblia, para que no seas tú también como él. Verso 5, ojo. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Mi querido hermano, Siba está allí, obviamente que está allí recibiendo al rey. Claro, está allí, pero no en la reunión entre Mefibosec y el rey. Pero él está a la disposición de lo que se establezca en esa conversación. No lo sé, pero si yo hubiera sido Siba, en ese momento hubiera estado comiéndome todas las uñas, hasta las de los pies. ¿O no? Claro, pues, hermano. Porque si el rey decía en ese momento, a ver, tú propusiste en tu corazón estar conmigo, Mefibosec. Sí, por supuesto, pero este siervo me engañó y me hizo una jugarreta y te hizo creer que tú a mí no me interesabas. E inclusive argumentó contra mí diciendo que yo quería tu trono. ¿O no? Claro. El rey, mi amado, bien hubiera dispuesto qué cosa en ese momento. No solo sacar a Siba, sino que le hubiera dado orden de matarlo. Pero el rey es muy liviano en este asunto. Claro, no lo justifico, pero la edad lo hizo débil. La edad, mi amado, de David, él ya era un anciano, La edad lo hizo de una u otra forma débil. Y eso es un riesgo en la vejez. Ojo con esto. Porque nos hace de una u otra manera más, ¿cómo te digo? Nos hace más pasivos, nos hace más, ¿cómo le podría aquí argumentar ya de una manera más atinada? Nos hace más sensibles. Sí, esa podría ser bien la palabra. Sí, de pronto, mira que están peleando. No, yo me meto en esa pelea, pero si están haciendo una injusticia y el anciano ya ve, ay, dice, le están pegando. Bueno, que gane el más fuerte.
ya no se mete, porque puede salir mal parado. Dice, no, está bien. Entonces, mi amado, pero ojo, el hecho de que vayamos envejeciendo en el estuche, no significa que estemos viejos, mi amado, en nuestro espíritu. Amén. Y si amerita, aún en las canas, sacar a relucir justicia, pues morimos por la justicia. Pero David se equivoca. Para mí, este trance político del capítulo 19 le hizo, mi amado hermano, cometer gravísimos errores. Porque no solamente, ojo con esto, no solamente, mi amado, buscó paz, sino que la buscó haciendo pacto con el diablo. Amasa como mi general no era garantía. Siba metido en casa, porque a la verdad Siba de una u otra forma, mi querido hermano, estaba allí de manera mañosa, de una manera astuta, sí, digamos así, influyendo en Mefiboset, que estaba prácticamente codeado con el rey. Era una muy mala amistad para el reino. También tenemos a quién más allí metido. ¿Quién más salió a recibir? Abisaí, tremendo hombre que quiso hacer alianza, y la hizo de hecho. Cuando vamos al versículo número 29, el rey le dijo, he determinado por tus palabras hacer esto. Siba y tú tendrán las tierras. Miti y Miti, diría cualquiera. Y Mefiboset, obviamente que no tenía voto en esto, le dijo al rey, deja que él tome todas. Este hombre es increíble. Yo te aseguro algo, y creo saber por qué Mefiboset le dijo, deja que se quede todas. Porque su avaricia, su voracidad, llamado, no descansaría hasta despojar a Mefiboset de todo. Raíz de todos los males es el amor a las riquezas. Y claro, Mefiboset se sentía a gusto simplemente por tener un lugar dentro de la mesa del rey. Él dijo, deja que se queden todos. Yo he escuchado a mucha gente, cristiana y no cristiana, decir, yo por herencia, por esto, por tierra, yo no peleo. Si se quieren llevar, que se lo lleven todo, que les aproveche. Y hasta cierto punto está bien, hasta cierto punto. Versículo número 30. Mefiboset le responde más justamente que el mismo rey y le dice, deja que él tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa, es decir, esa es mi recompensa, verte que tú has venido en buen estado. También, dice aquí, versículo 31, también Barzillai, galadita, descendió de la región de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Ahora, ¿quién era Barzillai? ¿Quién se recuerda? Si va conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 17. Venga conmigo, por favor. Capítulo número 17. Mire con detenimiento lo que nos dice el Señor. Versículo número 27 en adelante. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, el cual era de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, otro hombre, hijo de Amiel, de Lobedar, ¿y quién más? Y Barzillai, galadita, ¿de qué región? De Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, ¿qué le trajeron? Camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y
queso de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Es decir, estos hombres prácticamente llevaron toda provisión ¿a quién? Al rey cuando estaba huyendo con sus hombres. Ahora, este Barzillai, mi amado, del cual se nombra, sí, mi amado, recibirá algo. Veamos. Segunda de Samuel 19, versículo número 31. También Barzillai, galadita, descendió de Rogelín, es decir, no se quedó allí, sino que acompañó al rey prácticamente hasta que el rey estuviese ¿en dónde seguro? ¿En dónde? En Jerusalén. Y dice, y pasó el Jordán con el rey para acompañarlo al otro lado del Jordán. Era Barzillai, ¿qué dice? Muy anciano, de 80 años. Y él había dado provisiones al rey cuando éste se encontraba en Mahanaim, porque era un hombre muy rico, pero también muy, ¿qué cosa más? Muy desprendido o muy generoso. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo ¿en dónde? En Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? Es decir, ¿podré yo a esta edad deleitarme con algún beneficio que tú me quieras dar? Es más o menos como decirle a un viejito, pero bien viejito, y acabadito en años, decirle, le regalo un carro. Y decir, ¿pero para qué? ¿Ah? ¿No le parece? Decirle a un anciano, le voy a dar un televisor de 70 pulgadas, 80 pulgadas, ¿pero para qué? De pronto está con una pantalla chiquita viendo, y por ahí que cabecea y que se duerme. Y dice, mi amado, me encanta este hombre, versículo número 35, ¿verdad? ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o lo que beba? ¿Oiré más de la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Verso 36, léalo por favor. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí, siervo Quimán, es decir, uno de sus descendientes, dice allí que pase él con mi señor el rey, es decir, un hombre mucho más activo, joven y que le pueda ser de utilidad. Y haz a él lo que bien te pareciere. Versículo número 38, léelo. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él volvió a su casa. Mi amado, no quiero dejar pasar por alto esta parte dentro de la Escritura. Mi querido, usted debe de entender algo. Y quiero llevarlo, y venga conmigo por favor, porque creo yo que Dios aquí tiene algo muy especial que hacernos saber en esta poderosa noche. Amén, como lo son todas las noches cuando venimos al culto. Amén. Venga conmigo por favor al libro de Eclesiastés. Y esto es lo que quisiera resaltar. Algo que posiblemente muchos se sienten frustrados. ¿En qué cosa, mi amado? Ven conmigo a Eclesiastés, capítulo 3. ¿Lo tiene?
Listo. Solo lea el versículo 1. Yo sé que usted lo ha leído, se lo sabe hasta de memoria, pero posiblemente usted hoy le va a dar o lo va a ver con el enfoque que Dios quiere. Léalo, ¿qué dice? ¿Puede leerlo otra vez? Amén. Amados hermanos, los que ya estamos en la edad adulta, mi amado, tu tiempo para muchas cosas en la vida ya pasaron. Pero ¿a dónde quiero ir? Quiero que las dejes ir. Así tal cual te lo digo. Muchas cosas de las que tú anhelaste y deseaste y que no las pudiste obtener, mi amado, ya pasaron. Y ojo con esto, déjalas ir. Porque no hay peor cosa en la vida que vivir frustrado, queriéndolas hacer, sabiendo que ya no la podemos. Dale lugar a que otro lo haga por ti. Y siente complacencia al ver a ese otro haciendo lo que tú no hiciste. Apóyalo, ayúdalo y hasta voy más allá. Fináncialo para que él lo pueda realizar. Si ya tú no tienes la edad para hacerlo, aun cuando lo quieras, mi amado, no luches contra eso. Barzillai supo reconocer sus limitaciones y sobre todo supo reconocer su tiempo. Hay quienes todavía, mi amado, se frustran porque quieren aspiraciones que ya, mi amado, por responsabilidades adquiridas, por responsabilidades nuevas, por, por compromisos o por demandas de la sociedad. Amado, tú ya no lo puedes hacer. Yo a veces vengo a cantar, pero así de metido, pues no porque me llaman, de metido voy. Y reconozco esto, a veces veo cantando y me emociono, ¿no? Y canto, a veces cojo el micrófono, voy ahí, pongo yo mismo pista, canto, y por ahí nunca falta alguien, ay pastor, cante usted, hagamos un dúo, hagamos esto. Y yo digo, sí, me emociono, ¿ah? Digo, sí, pero inmediatamente digo, pero ya no es ni mi tiempo, y ya no es actualmente mi función. Si quisiera hacerlo, a mí me gustaría tocar guitarra. Lo sé hacer y si me meto de cabeza sé que lo haría bien, pero ya ese tiempo para mí pasó. Algo sé tocar de batería y me encantaría darle pegando a los platillos y al bombo. Y sé que si me preparo podría hacerlo mejor, pero ya mi tiempo pasó. Debo de abrirme y dejar que alguien más lo haga. ¿Tú reconoces eso en tu vida? ¿Eres lo suficientemente valiente como para decir, hermano, como que yo ya no estoy para esto? Lo anhelé y lo quise hacer, pero no se pudo. Mi amado, y si tú reconoces eso y te haces un lado y pones no a un Barzillai, sino que decía acá, ¿a quién puso él, mi querido hermano? ¿Qué le dijo? A Quimán. Si él pudo, mira, si Barzillai pudo hacerse a un lado y dar una recomendación a otro para que sobre él se haga aquello que se quería, obviamente, hacer con él. Mi amado, qué bien, qué buena decisión, qué excelente dirección. En este caso, del porvenir, sí que uno puede saber que tiene por delante. Ya Barzillai, ¿qué decía de sí mismo? Mira, gracias por esto, pero a la verdad, a mí lo único que me depara el futuro en este momento es descansar mi alma, sí, en mi tierra. Déjame ir a mi tierra. Ahora, algo importante es que Barzillai no se siente frustrado. Ojo con esto. Barzillai, al parecer, sí vivió bien su vida y la disfrutó en Dios como debía. Porque él sabía
los deleites y las ventajas, mi amado, que se podía tener y que se podía adquirir a causa de la riqueza. Y recuerda que este anciano era un hombre muy rico. Y por ende había saboreado y probado, diríamos así, el bien que puede acompañar a las riquezas. Pero no por eso se aferró a ese gusto y a ese deseo como para decir, antes de que suspire, viendo lo mejor, o viviendo en lo mejor, o obteniendo lo mejor. No. Dijo, no, yo ya viví mi vida. Vívela tú ahora. ¿Quieres hacer misericordia? Ya no la hagas conmigo. Yo ya lo disfruté. Hazlo con él. Hazlo con Kimán. A este muchacho le falta mucho para aprender. Tiene posiblemente talentos, tiene dones, tiene habilidades, tiene destreza. Mira, uno como viejo, me incluyo, puede ver potencial en otros. Que a veces ni ellos mismos lo pueden observar. A veces ni ellos mismos tienen la habilidad o la destreza como para poder decir, hermano, seguro que usted me ve así, varón, yo te veo, pero yo no me veo así. Bueno, tú no te ves, pero nosotros que hemos recorrido por este mundo hasta la edad en la que Dios nos permite vivir, sí podríamos decir, no, este muchacho tiene talento, tiene habilidad, se le ve que hay algo en él, solo necesita dirección, pulirse y claro, financiación también, un poco de esfuerzo. Esta acción que se ve aquí también se la ve en el Nuevo Testamento. Cuando yo voy al Nuevo Testamento, ven conmigo por favor. Ven conmigo. En la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Este texto lo quiero combinar con algo que se lee también en Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a tratar de ver de manera dual ambas cosas. ¿Sí? Primero leamos, por favor, segunda de Timoteo, capítulo número 4. ¿Me encontró? Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Versículo número 11. ¿Qué nos dice el Señor? Ajá. Dijo Pablo allí, solo Lucas está conmigo. ¿Lo tiene? Solo Lucas está conmigo. El médico amado, le dicen algunos. Y le pide a Timoteo, toma a Marcos. ¿Lo tiene? Toma a Marcos y tráele contigo, dice allí. Porque me es, ojo, me es útil. ¿Para qué? ¿Para qué le era útil Juan Marcos? Para el ministerio. Ahora, aquí hay algo especial y escondido. ¿Cómo se forma Juan Marcos? ¿Cómo se forma Juan Marcos? Para llegar al nivel del cual se requería para que en su debido momento este hombre le sea de utilidad para Pablo. ¿Quién pagó piso para poder adentrar a Juan Marcos en el ministerio? ¿Quién sacrificó experiencias? Ojo con esto. ¿Quién sacrificó experiencias? ¿Quién sacrificó oportunidades? ¿Quién sacrificó tiempo? ¿Quién sacrificó aún de su bolsillo y sus intereses para poder hacer de este hombre llamado Marcos mañana más tarde la muleta que Pablo tendría a la mano para seguir propagando el evangelio? ¿Quién? Usted lo sabe, ya lo he estudiado, pero de otra forma. ¿Quién? ¿Quién pagó piso? ¿Quién dijo, puede ser que yo tenga
el tiempo para hacerlo, pero ya no. Prefiero poner lo que sé a manera de un banco, si todo lo que sé en él, para que en él se produzcan los intereses. ¿Quién pagó piso? Hechos de los Apóstoles. Ven conmigo. Hechos de los Apóstoles. Ven conmigo, mi querido hermano. En el capítulo 12, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12. Vamos a empezar desde aquí. ¿Lo tiene? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12. Versículo número, déjame leer desde el versículo, para tomar hilación. Sí, leamos desde el versículo número 20. Verso número 20 en adelante. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Lo tiene? Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo, dice aquí, de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, estoy cogiendo un contexto diferente, versículo número 24, para no hacer un champú de la lectura. El mismo texto, verso 24. Pero la palabra del Señor, ya predicaremos un día de esto, pero la palabra del Señor crecía, ¿y qué más pasaba? Y se multiplicaba. Verso 25, y Bernabé, juntamente con ¿quién? Saulo, el cual usted sabe que es él, es Pablo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿qué nombre allí? Marcos. Es decir, que juntamente con el llamado que tuvo en este caso Bernabé, juntamente con Pablo, Saulo, si estos decidieron ir a la obra misionera, pero tratando de llevar a alguien en que se podría ver que haya un proyecto de misionero. No lo sé, es como que alguien ve en alguien, decir, este muchacho despunta para líder. Claro, no ha sido llamado aún, pero ellos dijeron, llevémoslo con nosotros. Llevémoslo. Y mi amado, cuando fueron a la obra misionera, Juan Marcos se le pegó, hizo buen trío allí. Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Ahora bien, cuando ellos se embarcaron para poder salir, en este caso de la zona costera, ¿se embarcaron a qué isla? Mi amado, fueron a Chipre. Y allí estuvieron predicando en toda la región. Pero sin embargo, cuando ya querían cruzar de la isla para adentrarse a Asia, mi amado, Juan Marcos se les tira para atrás. Todo esto que le estoy diciendo lo podemos internar en la Biblia, pero no es el tema de ahora. Solo quiero rescatar lo de Barzilaya. Juan Marcos se le tira para atrás. O sea, el muchacho salió emocionado en la obra misionera con Pablo y con Bernabé. ¿Quién no? Pregunto yo. ¿Quién no? Imagínate tener a semejantes hombres pilares de las misiones. Bernabé y Pablo, diría cualquiera. ¿Quién quiere aprender con ellos obra misionera? Amén, dirían los misioneros que tenemos actualmente. Tremenda escuela. Pero Juan Marcos llega, mi amado hermano, hasta un punto donde este muchacho luego dice, aquí me quedo.
Esto incomodó enormemente a Pablo. Bernabé lo tomó más relajado. Y dijo, está bien, no te preocupes, lo importante es que has salido con nosotros, has tenido por ahí tus primeros pininos y nos parece bien. Dijo Bernabé, no lo dice la Biblia, yo argumento. Pero a Pablo le dijo, ¿cómo va a ser posible este muchacho que cree que esto es un juego? Algo como parecido al pastor. Las cosas son serias, ¿acaso hay que andar cogiendo los ministerios, luego votándolos? No, este de aquí, esto es una falta de seriedad, falta de compromiso. Dijo, si te quieres quedar, te quedas, pero eso sí, nunca más vienes con nosotros. ¿Han tenido ustedes experiencias como esta? No solo por la parte ministerial, sino hasta en cosas de la vida cotidiana. Que por allí se les arrimó y al rato de la hora se les tiró para atrás. Y cuando le vuelven a decir, tío, me lleva, te quedas. ¿Ha tenido experiencias como esta? ¿Verdad? Claro que sí, todo el mundo los ha tenido. Entonces, aquí vemos por primera vez a Juan Marcos. Ahora, ojo, no se olvide, mi querido hermano, sí, que esta situación el Espíritu Santo la avala, porque luego en el capítulo 13, versículo número 2, el Espíritu Santo, mi amado hermano, sí, les habla a Pablo, le habla a Bernabé y los manda al viaje misionero. Hechos capítulo 13, versículo número 2, donde se nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a quién, a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? ¿Para qué? Para la obra a los que yo he llamado. Ahora bien, mi amado, si avanzamos un poquito más, quisiera que avance conmigo, por favor, en la Escritura. En el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, déjame ubicar el texto. Capítulo 15. Y aquí hasta ahí termino y retomo segunda de Samuel. Dice la Escritura. Versículo número 2. Ojo, ellos ya regresaron de su viaje misionero, todo fue bien, ellos dan el reporte, todo digamos así, fue como Dios quiso y se volvieron a emprender para su segundo viaje. Pero aquí pasará algo. Verso 2. Como Pablo, y mira que los dos eran llamados por el Espíritu Santo a ser pareja permanentemente en la obra misionera, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión. ¿Cuántos saben que en la obra de Dios también se discute? Pero son discusiones santas. A veces la gente piensa que en la obra del Señor no pueden haber cruce de criterios. Y sí los hay, mis amados hermanos. Sí los hay. Pero son discusiones santas, en el beneficio ni del uno ni del otro. ¿En beneficio de quién? De la obra del Señor. Y dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, lo cual se volvió, dice la Biblia, y contienda. Ojo con esto, Ojo con esto. Es una discusión que luego se vio revestida de una contienda. Y cuando hablo de contienda, hablo de que se hicieron rivales. Ojo con esto. Y fueron rivales. Mira, es decir que lo mismo que los unió, luego los separó. Y dice, y contienda no pequeña, es decir, grande con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé ¿hacia dónde? A Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar, ¿qué cosa? Esta cuestión. Sí, listo. Ahora bien, mi amado, esta situación se pregunta a la gente, ¿y por qué discutieron? ¿Cuál fue el asunto? Bueno, cuando vamos a la Escritura, mira que estamos en el capítulo número 15. Mi amado, Pablo y Bernabé tuvieron un impasse. ¿Cuál fue el impasse?
Juan Marcos. Fue Juan Marcos. ¿Por qué causa pelearon estos dos? Mi amado, Pablo quería ir con Bernabé al segundo viaje, pero Bernabé dijo, yo voy. Si vuelve a ir con nosotros, ¿quién? ¿Quién? Juan Marcos. Cuando vamos a la Escritura, mira lo que dice el Señor. Déjame ubicar el texto. No lo tenía, la verdad, como referencia, pero quiero aprovechar lo que el Espíritu Santo también me dice al corazón. Dice el Espíritu Santo, déjame ubicarlo, por favor, un ratito. En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, versículo número 36 en adelante. ¿Lo tiene? Y dice, ¿ya lo tiene? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hasta ahí todo bien. Verso 37. Y Bernabé, y por esto había sido la discusión, y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, pero no a Juan el apóstol, sino a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Sí, quería que llevasen a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo, y aquí está el aspecto, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. ¿Desde qué punto? Mira, Pablo y Bernabé fueron a Chipre, de Chipre viajaron hasta la zona costera de Panfilia, y en Panfilia, mi amado, digo yo, Juan Marcos vio el barco, vio la zona, dijo, no, yo me regreso. Y se regresó. Y dice la Escritura, porque se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, nuevamente lo recalca, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. No se separaron de Cristo, sino se separaron de la comisión encomendada. Se separaron. Bernabé, tomando a Marcos, navegó otra vez ¿a dónde? A Chipre, que era esa isla. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y de allí se adentró Pablo a su segundo viaje misionero. Qué curioso. ¿Quién sacrificó qué cosa? ¿Quién sacrificó qué cosa? ¿Quién perdió en esto? Entre comillas digo perdió. ¿Quién? ¿Quién perdió? ¿Pablo? ¿Juan Marcos? ¿O Bernabé? ¿Quién perdió aquí? Bernabé. ¿Qué sacrificó Bernabé? Un ministerio. Misiones. Ojo con esto, sacrificó misiones, sacrificó experiencias inolvidables, sacrificó ser un instrumento poderoso por Dios para poder llevar con el gran Pablo, mi amado hermano, tremenda obra de levantar iglesias y de ganar almas para Cristo por doquier. También perdió, mi amado, digo yo, experiencias únicas, exclusivas que solo el Espíritu Santo puede llegar a darle a un hombre que está decidido a arriesgarse en la obra del Señor para tal comisión. Todo lo sacrificó. Todo porque vio que él, mi amado, haría una mayor obra puliendo a un solo muchacho. ¿A quién? A Juan Marcos. Y se quedó en Chipre. Eso sí, yo sí quiero imaginármelo a Bernabé diciendo, mira muchacho de miércoles, yo lo he sacrificado todo
de miércoles nomás dije. Lo he sacrificado todo para que tú seas el instrumento que Dios pueda usar en un corto tiempo. Así que a esto le metes alma, vida y corazón. Amén. Lo que me interesa es el fruto que ve Bernabé. Supo desplazarse Bernabé y le dijo a Juan Marcos, ve tú. No sé, mi amado, pero yo creo que en el ministerio hay que saber, hace muchos años atrás, no me recuerdo bien la expresión, pero fueron palabras que todavía me susurran algo a los oídos. Y alguien dijo, no sé si lo digo bien o lo digo mal, pero alguien dijo, o lo voy a parafrasear, que el éxito de poder, mi amado, terminar un ministerio acorde a la voluntad de Dios es reconociendo el momento exacto en el que tú tienes que hacerte a un lado. Alguien dijo, no sé si Moody, no sé si lo escuché de David Wilkerson, no sé si lo escuché de algún otro grande, pero alguien dijo esto, que la mejor forma de acabar un ministerio no es cuando Dios te dice siéntate. Porque algo te digo, Dios jamás te va a decir que te sientes. El éxito del servicio al Señor es saber cuándo uno tiene que retirarse, para dejar, eso sí, que otro continúe la obra. Yo sigo con Él, pero como un consejero. Yo seguiré con Él como alguien que le susurra a los oídos a manera de consejo qué es lo que puede o lo que no pudiere hacer, pero ya no de manera activa, sino de una manera, mi amado hermano, pasiva. No hace mucho se escuchó acerca de este hombre de Dios que tiene muchos años y que se ha hecho a un lado del pastorado. Mi esposa, si me ayuda con el nombre de este predicador norteamericano, que ahora solamente sirve en el ministerio radial, me parece. Va a la altura de Adrian Rogers. El otro es Charles Stanley. Él se abrió del pastorado, dijo, hasta aquí soy pastor de la iglesia. Y dijo, voy a servir, pero desde otro punto, desde otra trinchera, ya no la del frente, de pronto las trincheras que están más atrás, como reservista. Y desde aquí puedo seguir, sí, dando mi soporte, pero ya no como líder. ¿Por qué? Porque supo reconocer su tiempo. Mi amado, tú sabes reconocer tu tiempo. Cuidado, vives frustrado tu vida cristiana, queriendo ser algo que jamás ahora, en este tiempo, con tus responsabilidades podrías llegar a ser. Mejor invierte tu tiempo en otro. Ayúdalo, promociónalo, aconséjalo, ora por él. Esos son los intereses que el Señor a veces quiere coger de alguien que sabe que por el tiempo ya no puede producir otro talento. Cuidado, nos pasa como la parábola de aquel. Señor, y aquí está el talento, tal como me lo diste, pero ¿por qué? Es que como ya era viejo ya no lo podía producir. ¿Qué le dijo el Señor? Pero por lo menos lo hubieras metido en el banco, ¿verdad? Así sea que hubieras devuelto el talento y un centavo, el centavo era un beneficio para mí. ¿Y cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Sabes tocar y ya no lo puedes hacer al frente? Enséñale a otro a tocar. No sabes, tú quisieras evangelizar, pero ya las piernas no te dan. Como dicen muchos, oye hermano, camino, me duelen las rodillas, si de pronto algo hago, me agito. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Me morí en la obra del Señor? No te has muerto. Agarra a un joven y dale todo lo que tú sabes. Amén. Siéntalo contigo. Mira, a ver, ¿qué se te hace difícil? Yo quisiera ya tener tu edad. Yo he escuchado a muchos decir esto. Yo ya quisiera tener tus fuerzas, pero no las tengo porque he envejecido y reconozco que ya no sirvo para esto. Pero yo sí puedo apoyarte haciéndote saber cómo hacerlo y si acaso no puedes, yo te financio. Y hazlo. Tu gozo será mi gozo. Tu éxito será mi orgullo. Y la gloria en el cielo será de ambos.
¿Cuántos Barzilai hay aquí que quieren hacerse a un lado para que, como lo dijo Juan, es necesario ahora que yo mengüe, porque el Señor es el que tiene que crecer? Yo sé que Dios habla, a veces no cosas tan gratas a nuestros oídos, pero sí son cosas necesarias a la obra de Cristo. Cuando continuamos en esta última parte del capítulo número 19, Barzilai le dice al rey: haz conmigo tal cual, sí, como me lo has dicho, pero ahora con Quimán. Y el verso 38, y el rey le dijo: pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. ¿Pero con quién? Con él. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar al Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Es decir, que como que el resto de las tribus se sintieron celosas al ver que el rey solo estaba siendo distinguido por una sola tribu. Mira que a David se le puso difícil el asunto. No sé, este capítulo 19 tiene muchos tonos, parece un arco iris. Tiene muchas cosas en un relato tan corto. Es como que, si lo quiero ver de una manera pragmática, es como que si el destino estuviese queriéndole buscar a David la quinta pata al gato para malograrle el día. ¿Te ha pasado a veces eso? Se levanta una situación desde muy de mañana, tú ahí como que luchas, y este muchacho que me hace problemas, pero arregla la situación, ya, tranquilo, ya, paz. Vas a la tienda y el tiendero como nunca se te carga. No me ha pagado, vecina, ¿qué pasa? Pero si yo le dije que le pagaba el viernes, estamos al lunes. Sí, pero yo tengo una factura, mire, y yo creo que usted me tiene que pagar es ahora. ¿Para qué fía, pues, ñaño? No fíe. Bueno, pero arregla con el tiendero. Va a la casa, mi amado, y el vecino de al lado le hace también problemas. Vecina, su gatito volvió a pasarse a mi patio y mire la gracia, me dañó el vestido de novia de mi hija. Ahora me lo paga. No hay como, digo yo, pegarle el gato en el vestido ahí como adorno, no. Bueno, hay días en que a veces todo coacciona en su contra. La verdad es esa. Para mí estas 2 últimas semanas, créame, que ha sido una semana durísima, un mes duro con estas 2 últimas semanas. He tenido que hacer un poco de cosas que no me gustan hacer, pero me he tragado grueso muchas cosas, otras las trato de sobrellevar, pero han sido 2 semanas muy forzadas, como que algo quiere hacerme perder la paz, pero yo estoy luchando en el nombre de Jesús. Y no me voy a dejar robar la bendición. Y allí el rey se ve nuevamente confrontado. Y dice el verso 42, y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel. Dice aquí, porque el rey es nuestro pariente, es que lo estamos acompañando. Dice aquí, mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? Es decir, ¿acaso el rey nos está manteniendo con la plata de ustedes? ¿Hemos recibido de él algún también regalo u obsequio como para decir estamos aquí por interés? Oiga, se puso feo este asunto. Mira que a veces así hay peleas en familia.
Ay, yo sé por qué está ahí metida la sobrina, o el tío, o el ahijado. Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, es decir, nosotros somos mayoría. Aquí hay 10 tribus más. Y él no solamente es rey de los de Judá. Si acaso quiere gobernar, deberá saber que él tiene 10 tribus más por las cuales velar. Y si, mira, lo que le están diciendo es, y si nosotros le quitamos el apoyo, ¿qué harían ustedes? Nosotros tenemos en el rey 10 partes. Y en el mismo David, más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? Es decir, ¿por qué no nos habéis invitado a la fiesta? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Y la cosa se puso color de hormiga. No voy a andar más, ahí me voy a quedar. Porque en el capítulo 20, mi amado, como cereza al pastel, ¿se acuerda que David había tomado malas decisiones? Con respecto a estos pseudos amigos por allí, con los que todos querían hacer la paz. Mi amado, a veces no se puede hacer tregua con todos. Uno quisiera a veces en Dios tener paz. Como por ahí hay un programita de YouTube que digo, la paz sea por todas partes, dice. Pero a veces no se puede, mi amado hermano. A veces la mejor forma de tener paz es haciendo la guerra. ¿Cómo, hermano? ¿Qué me está diciendo? Sí. A veces la mujer suele ser la más victimizada en esto. No digo que al hombre no le pega a la mujer también, pero vivimos en todos estos tiempos. Pero a veces, mi amado hermano, la única forma de tener paz es haciendo un pare a alguien que en prepotencia te basurea cada vez y cuando que te ve. A veces creo que como que desestimamos también la autoridad que Dios nos ha dado. Pero bueno, quiero dejar ese tema a un lado. No por el momento. Mi amado, pero a David las cosas se le ponen mal. Yo no sé cómo se te ponga a ti la vida cada día. Y yo sé que cada día que vivimos en esta tierra, mi amado, las cosas tienden a empeorar. Mira que hoy por hoy caminamos con una crisis de destiempo, de COE, de restricciones, de negación de derechos civiles, mi amado, y es terrible, uno no sabe con qué se puede levantar el día de mañana. Me llamó justamente un pastor al cual yo le compro Biblias y me dice, pastor, le estoy dejando Biblias al remate, tratados al remate, todo al remate. ¿Qué pasó? Es que con esta restricción en la iglesia no hay nadie, me dice. Ya no sé qué voy a hacer, tengo que pagar y estoy rematando lo que... Yo me rasco la cabeza y digo, Señor, pero... Claro, no es la forma de remediar las cosas en Dios. Pero algo es seguro. Si uno no guarda en estos tiempos de tanta fragilidad social, porque así estamos, tan frágiles socialmente hablando, ¿qué vendrá este día domingo? Yo no sé. ¿Quién gobernará? Hay mucha gente que le hace pompa al uno, hay otra gente que le hace pompa al otro, pero algo es seguro, sea tu candidato, el de tu preferencia, el que gane, si ese hombre allá arriba en ese puesto presidencial no se somete a Dios, va a mandar al país a la quiebra, más de lo que ya está, sea que te guste o no ese candidato. Tú dirás, es que ganó mi candidato, sí, pero el hecho de que gane un candidato de tu gusto no significa que sea garantía de que el país lo saque adelante. El único que puede restaurar esta nación se llama nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Apuéstale a Él y deja a tu candidato bien encomendado a tu Dios. Porque esto pinta para mal. Yo no sé si usted ha visto noticias de lo que está pasando en Israel. Sal de tu cáscara de huevo, rompe tu cáscara y ponle asunto a lo que está pasando en Israel.
Yo sé que ha salido un personaje, él no es el anticristo, pero él tiene una labor, una designación. Se dice de él, mi amado, que él tiene la responsabilidad de ponerle la corona al nuevo rey en Israel. Ponle asunto a lo que está pasando. Israel es el termómetro divino, es el cronómetro de Dios. No te concentres solamente en si mañana habrá placa par o impar. Los días de esta tierra están contados. Y nos ha tocado como iglesia vivir los últimos tiempos. Amén. Vence tus conflictos, vence tus temores y ponte al servicio de Dios. Porque hoy el Señor te está necesitando más que nunca. Amén. El mundo va a condenación y la iglesia lo sabe y tiene que hacer algo. Hasta aquí el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Inclina tu rostro y oremos. Amado Dios, amado Rey, en el nombre de Jesús, Señor,